Saludos, buenos días. Hoy comenzamos un cursillo de calendario de Anahuac. Debo decirles que no es un curso completo, solo voy a tocar la primera parte. Digamos que el calendario de Anahuac se divide en tres partes, que son tres partes principales, que son la cuenta civil, la cuenta larga y la cuenta profética. En este cursillo solo vamos a tratar la cuenta civil. Más adelante trataremos las otras cuentas, pero voy a hacer un descanso por en medio para que no se saturen demasiado de números. Solo necesitamos saber sumar y restar, multiplicar, dividir y tener una idea de conjuntos, de teoría de conjuntos. Es lo único que hace falta para entender la cuenta civil. Voy a comenzar por algunas aclaraciones. Sucede lo siguiente. Bueno, ustedes saben que hay mucha discriminación y mucho desprecio con respecto al conocimiento que nos llega del pasado anahuaca. Ese desprecio no es solo por el desconocimiento. Eso fue manejado conscientemente durante la colonia. Así que tenemos varias etapas en Anahuac. Digamos, una etapa anterior a los españoles, prehispánica, que tuvo a su vez muchísimas etapas adentro porque fueron miles de años de desarrollo. No hay que ver esas etapas como una cosa plana, pero digamos que el resultado cultural de Anahuac que había en 1519, cuando comenzaron a llegar masivamente los españoles a México, podemos darlo como la etapa prehispánica. Después de eso hubo una etapa de primeros acercamientos entre españoles y anahuacas. No siempre fueron de guerra. Por ejemplo, los padres cristianos, como tenían interés en destruir lo que ellos consideraban una idolatría, investigaron, hicieron muchas preguntas. De hecho, hubo un padre llamado Sahagún que inventó la antropología, inventó el método antropológico en ese momento, por la necesidad de asimilar una enorme cantidad de información. Para eso no bastaba la forma tradicional de acumular la información que habían heredado del pasado grecolatino, después de la Edad Media. Tuvieron que inventar algo diferente. Entonces, Sahagún diseñó listas de preguntas muy largas, exhaustivas, y preguntas bien hechas para poder cazar la información que no quería dar el informante. Así que si tú a una persona le haces una serie de preguntas, puedes averiguar, por ejemplo, qué te está ocultando. Y eso era lo que a ellos les interesaba. De manera que, con el interés de destruir la idolatría, la registraron puntualmente. Por eso las crónicas que nos llegan de principios del siglo XVI, de todo el siglo XVI, son tan importantes. Porque, a pesar de los prejuicios que tenían los católicos en general, se vieron obligados a registrar cada palabra, cada detalle. Ahora bien, en lo que respecta al calendario, hay que hacer una aclaración. Los padres de la invasión registraron hasta donde podían. Los mecanismos que ellos no entendían, porque no existen en el calendario cristiano, no los registraron o por lo menos no los articularon, sino son datos aislados que aparecen y que los mismos padres no los entendieron, por eso los dejaron ahí. Ahora bien, después de esa primera recogida de datos por parte de los padres cristianos, que es la que nos sirve hoy como piedra de Rosetta, es decir, como elemento de traducción, porque si nosotros solo encontramos en las piedras de Anahuac estos signos, si los padres no hubieran dicho este se pronuncia así, no sabríamos cómo se pronuncia. Ese es el detalle. Fue demasiada destrucción. Se destruyeron por completo las tradiciones. Realmente no quedó una tradición viva que tuviera todos los elementos del calendario. Sí quedaron fragmentos, y eso lo vamos a ver después. Ahora bien, terminada esta primera etapa de captación de datos, hubo una segunda etapa en la cual ya se consolidó la colonia y los gobiernos de España, esto se puede probar a través de edictos, hicieron muchos edictos, veintenas, y ahí están en internet, por cierto. Los gobiernos de España decretaron que para mantener a la población de toda América sometida, era necesario borrarle su memoria histórica. Claro, no lo pusieron así en un papel, porque habría sido muy escandaloso.
Pero lo pusieron de esta manera. Si ustedes encuentran, le decían a los curas y a los encomendaderos y demás, si ustedes encuentran en una población un hecho barbárico, por ejemplo, una persona que se comió a otra, o una rencilla que termina en muerte y demás, o un tipo que es un extravagante y crea un culto de sacrificios humanos, si ustedes encuentran eso, publíquenlo, difúndanlo y conviértanlo en un motivo común. Digan que es cosa de todo el mundo. Por otro lado, si ustedes encuentran una persona que sabe leer los glifos, que sabe calcular, que conoce cómo era de veras, que conoce la teología tolteca, elimínenlo. Eso fue básicamente lo que se le estuvo diciendo a las personas encargadas de llevar registros durante toda la colonia. ¿Cuál es el resultado? Que cuando llegamos ya al siglo XIX y empieza a haber investigaciones académicas, faltaban datos, por un lado, y los mismos investigadores tenían prejuicios. Y eso lo vamos a ver particularmente en el caso del calendario. Quiero decirles que el calendario de Anáhuac quedó bien registrado en las fuentes, tanto anteriores a los españoles como posteriores a los españoles, pre y post hispánicas. Quedó bien registrado. Hay mucha discusión hoy sobre cómo funcionaba, pero esa discusión es ociosa. Esa discusión es innecesaria. Todo lo que necesitamos hacer es abrir las fuentes y leer lo que ahí dice, porque las fuentes concuerdan. Las fuentes no discuten, las fuentes estaban reflejando un mecanismo vivo. Por lo tanto, lo reflejaron tal cual es. Por ejemplo, si tú lees la fecha que da, digamos, el padre Sagún para la zona náhuatl, o el padre Landa para la zona maya, o Burgoa para la zona zapoteca, si tú las comparas vas a ver que son las mismas fechas en el mismo mecanismo. ¿Ven? Por lo tanto, esta discusión que se trae en los académicos, si había varios calendarios, eso es una tontería, es simplemente que no tienen ganas de estudiar las fuentes. La discusión no existía en el principio, la discusión existe ahora. Si nosotros nos vamos al principio y estudiamos las fuentes, resolvemos la discusión. Quiero decirles algo, lo que vamos a estudiar en este curso son cosas asentadas en las fuentes, no imaginación. En el momento en que yo me aparte de lo que dicen las fuentes para especular, se lo voy a decir con toda honestidad, estoy especulando esto es mío. Esta es mi interpretación. Pero voy a tratar de someterme, de ajustarme a lo que dicen las fuentes, porque como repito, las fuentes concuerdan, así que no necesito estar interpretando demasiado. Quiero salir también de algunas ideas extravagantes sobre el calendario. Bueno, la primera de ellas es que había varios calendarios en Anáhuac. Esto es simplemente prejuicio cultural basado en un prejuicio racial. Aquí tú tienes una cultura tan enorme como la cristiana, que abarca parte de Asia, África, Europa y América. Y tiene un solo calendario. Tienes una cultura como la China, que es enorme, es un continente, tiene un solo calendario. Los musulmanes llegan desde Indonesia hasta América, un solo calendario. Pero tenemos una cultura que se desarrolló en México, Centroamérica, sur de Estados Unidos, y dice que había un calendario por cada pueblo. ¿Por qué? El prejuicio nos lleva a pensar que pueblos desarrollados, civilizaciones como las de Europa y el viejo mundo, eran capaces de unificar sus cuentas calendáricas, porque así es más cómodo, obviamente. Pero los pueblos de América no. Y cuando se nos dice que había varios calendarios, no se nos demuestra. Solo nos dicen, es que los mayas pronunciaban así y los mexicas pronunciaban. A ver, los españoles pronunciamos el calendario cristiano de una manera y los ingleses lo pronuncian de otra, los franceses de otra, los rusos de otra, pero todos tenemos el mismo calendario. Hay que distinguir la pronunciación del mecanismo. Y eso es lo que vamos a hacer en estas cuentas. Aquí vamos a usar fuentes de todas partes de Anáhuac con independencia de la lengua. Voy a traducir todo eso al español para que no haya ningún problema y van a ver que el mecanismo es el mismo. Con esto no estoy diciendo que no haya formas particulares de interpretar estas cuentas. Les voy a poner un ejemplo. Casi todos los pueblos le llamaban al signo número 16 buitre, pero los mexicas le llamaban temetl, que es metate. ¿Ven? Así que los mexicas no le decían buitre, le decían metate. Esto se olvidó. Y hoy están discutiendo los mexicas, los neomexicas, sobre si buitre, Coscacuautli significa buitre o oila. A ver, la discusión es ociosa porque tus antepasados no le decían buitre, no le decían Coscacuautli, le decían temetlatl. ¿Ves? En otras palabras, es imprescindible conocer las fuentes para saber de qué estamos hablando y para evitarnos discusiones tontas. El calendario es relativamente simple. Aquí viene la segunda observación. Pero la palabra calendario no es justa.
no lo define en su totalidad. Un calendario en español significa un mecanismo para contar el tiempo. Pero el mecanismo de Anáhuac no solo contaba el tiempo, sino te decía por dónde iban los astros en ese momento. Es decir, contaba también el movimiento del cielo. Pero además contaba ciclos biológicos, como veremos. Además de eso, en su mecanismo se bordaban o se engarzaban las ideas teológicas, las creencias. Luego, era mucho más que un calendario. Era un sistema cosmológico. Era un sistema de relaciones cosmogónicas, completamente organizado y completamente coherente. Ahora bien, en el habla pues sería complicado usar los términos náhuatl que los anahuacas le aplicaban al calendario, o los términos mayas o los términos zapotecas. La mayoría de la gente no los entendería. Por eso le estamos diciendo calendario de Anáhuac. Algunas personas me han dicho, ¿por qué llamarle calendario si calendario viene de calendas? Sí, está bien. ¿Cómo quieres que le llamemos? Cuenta, bueno, la palabra cuenta, la expresión cuenta mexica del tiempo, tiene un término que deriva de las cuentas de un collar, y ese asunto viene también del viejo mundo. Es decir, cualquier término en español que tú le apliques al calendario va a tener el mismo problema, y es que no va a definir exactamente de qué se trata el calendario. Si tú lo reduces a una simple cuenta, yo te puedo decir, cuentas hay de todo tipo de cuentas. Si me dices la cuenta del tiempo, te puedo decir, no era solo la cuenta del tiempo, era la cuenta de un montón de cosas más, incluyendo ideas religiosas, incluyendo prácticas, incluyendo un montón de cosas. Toda la sociedad se basaba en el calendario. Entonces la cuenta del tiempo no funciona tampoco. Para evitarnos problemas vamos a usar la palabra que viene en el diccionario. Cuando tú buscas calendario en el diccionario, ahí no te dice calendas, ahí te dice un mecanismo para contar el paso del tiempo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, quiero decirles que otro elemento a aclarar es que no se trata de un calendario mexica, mucho menos un calendario azteca. Empecemos por distinguir las palabras porque se están usando de manera mal, y no solo en los grupos de tradición o en los grupos de interesados, no, en la academia. En la academia a los mexicas se le llaman aztecas, ignorando que el término azteca significa algo diferente del término mexica. Azteca es todo el conjunto de pueblos que de manera mítica, no histórica, llegaron a Anáhuac en tiempos míticos, no en tiempos históricos. Todas las migraciones que han venido reciben el nombre genérico de azteca. Azteca con saltillo, quiere decir los aztecas. Y después vamos a estudiar en un encuentro por qué le llamaban así. ¿Qué son los mexicas? Son uno de esos grupos que se separó y se estableció en el centro de México. Y de hecho, después que se establecieron ya ni siquiera eran mexicas, eran tenochcas, es decir, mexica-tenochcas. Hubo otros mexicas, como los mexica-malinalcas, etc. En otras palabras, hay que darle propiedad a los términos. Hay que usarlos en su contexto histórico. Porque si los usamos bien, nos evitamos la mayor parte de las discusiones que surgen después. El calendario de México no lo inventaron los mexicas. Los mexicas llegaron al final. Los mexicas tuvieron un siglo de independencia. Y estamos hablando de 10.000 años de civilización, de proceso civilizatorio. Y estamos hablando por lo menos de 4.000 años, si no más, de calendario. Los mexicas llegaron al final. Los mexicas no cambiaron ni un solo mecanismo de calendario. Lo heredaron tal cual porque era perfecto. Ya no había nada que cambiarle. Marcaba el tiempo con una precisión de un día en más de 8.000 años. 8.320 años. ¿Qué le vas a cambiar a eso si ese tiempo excede la cantidad la vida de una civilización, excede nuestra memoria histórica? En otras palabras, llamarle calendario mexica es un caso de reduccionismo, y esto es una cosa que se ve con frecuencia acá. Por ejemplo, el país se llama México. Ni siquiera los mexicas se atrevieron a llamarle al país por el nombre de su capital. Pero el país se llama México. Eso es reduccionismo. Es una complejidad tremenda. Montón de naciones, montón de pueblos, montón de etnias, montón de familias que no eran mexicas, pero el país se llama México. Hay que tener cuidado con el reduccionismo a la hora de hacer investigación. Desde el punto de vista literario está muy bien que el país se llame como se quiera llamar, pero desde el punto de vista de la investigación arqueológica y antropológica, uno tiene que precisar las cosas. El calendario no era mexica. El calendario lo inventaron los antepasados de los olmecas. Si ustedes quieren ser un poquito más
recientes, podemos decir que se trata de un calendario olmeca. Y lo heredaron todos los pueblos por igual. Los herederos de los olmecas fueron los mayas, los zapotecas, los nahuas, los purépechas, todos fueron herederos de los olmecas. De manera que decirle calendario mexica es ignorar que todos participaron en su construcción e ignorar que los mexicas simplemente lo heredaron. Así que saliéndonos de la idea de un calendario mexica, vamos a ver un calendario anahuaca, el que funcionaba para todos. El otro asunto es que funcionaba para todos por igual. Un calendario es eficiente en la medida que comunica una fecha. Si cada pueblo tiene su propia fecha, ese calendario no sirve. Eso ya no es ni calendario. ¿Ves? Eso es un capricho de un pueblo. Si le vamos a dar un nombre digno, calendario de Anáhuac. Y desde Nicaragua hasta el sur de Estados Unidos tú podías decir esa fecha y la gente te lo entendía y sabía qué día caían. Sabían además cuál era su articulación con el cosmos. Esto es una cosa muy importante. Ahora bien, hay muchas otras observaciones que me gustaría hacerles, pero voy a hacer a medida que avance el cursillo, sobre mitos que han ido surgiendo recientemente que pretenden encubrir huecos en la información. Mi consejo a ustedes, si quieren conocer el calendario, estudien las fuentes de Anáhuac. No repitan lo que les diga cualquier persona por ahí, por muchas plumas que tenga o por mi abuelo que se diga. Vayan con las fuentes, porque ya les hablé de que la tradición oral padece el problema del teléfono descompuesto. Yo soy testigo, y no tengo tanta edad, yo soy testigo de cambios graves en la tradición oral. Cuando entré por primera vez en la tradición hace ya varias décadas, se decían ciertas cosas, después se dijeron otras, ahora se dicen otras. Oye, ha sido el curso de una vida humana, imagínense el curso de los siglos, e imagínense además esa transmisión oral sin retroalimentación literaria, es decir, sin estudiar lo que dicen las fuentes. Eso es un problema. Para entender el calendario comenzamos por esta rueda. Esta es la rueda de la veintena. Y su nombre propio es Sempoalcalli, que quiere decir veintena de casas. Sempoalcalli, y aprovechamos para hacer algo de náhuatl, se compone de Sempoalli, ya ustedes lo estudiaron en la numeración, Sempoalli significa 20, más Calli, casa. Quiero decirles que las casas o los objetos que no sean animados no se pluralizan. Así que Sempoalcalli en español literalmente sería, o más bien se entendería 20 casas. Pero ahí lo que dice es 20 casas en singular. Ahora bien, eso significa que a cada uno de estos signos se le llamaba casa. Casa o estación o depósito. Esto coincide con las casas de los horóscopos del viejo mundo porque es muy lógico. Se trata de un espacio cuadrado en la eclíptica donde caben determinadas estrellas, es la casa de esas estrellas. Y el origen de ambos sistemas, del de Mesoamérica y del viejo mundo, es el mismo. Es decir, estas 20 casas se pueden rastrear hasta el viejo mundo. Este trabajo ya lo hizo primero Humboldt, después lo hizo Michael Coe y lo demostraron. Estos signos no solo aparecen en América, aparecen en otras partes de la Tierra con cambios según la fauna, el clima, etc. Por ejemplo, acá aparece un signo que es ocelote. Pues en Asia le dicen tigre y así, ¿no? Ahora bien, las 20 casas, el concepto de Sempoalcalli se representaba con este glifo. De hecho, es un jeroglífico, que es un círculo con una cruz en medio. Van a encontrar este glifo muy representado en las fuentes, aludiendo a las veintenas. Y a veces también aludiendo a todo el calendario. De hecho, este glifo aparece, por ejemplo, en los frisos labrados en la pirámide principal de Xochicalco, acompañado de este otro glifo. Se está leyendo se está interpretando como eclipse solar. Ahí literalmente dice Tonalcualo, se lee para allá. Tonalcualo. Pero Sol no es Tonali. Sol es Tonatio. Ese tonal de Tonalcualo en realidad significa día calendárico. Un tonal es un día calendárico. El concepto de la mordida de los tonales quiere decir el ajuste de las fechas, no tanto el eclipse. También se puede aplicar al eclipse, pero en ese friso que aparece en Xochicalco significa ajuste de fechas. Lo ven en el resto del monumento. Ahora bien, las 20 casas, y esto va a ser repaso para ustedes, se pronuncian en náhuatl así.
Zipactli, Ejecatl, Calli, Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatl, Malinali. Les voy a empezar otra vez, porque creo que pronuncié mal una. Zipactli, que estoy traduciendo como dragón. Ejecatl, viento. Calli, casa. Cuespalin o Cuespalin, lagartija. Coatl, serpiente. Miquistli, muerte. Mazatl, venado. Tochtli, conejo. Atl, agua. Itzcuintli, perro. Ozomatl u Ozomatli es igual, mono. Malinali, hierba torcida. Acatl, caña. Ocelotl, zocelote o jaguar. Cuautli, águila. Coscacuautli, buitre. Olin, movimiento. Tecpatl, cuchillo de pedernal. Quiahuitl, lluvia, los mayas le llaman tormenta. Y Xochitl, flor. Por lo tanto, tenemos aquí 20 signos que todavía no son días, que es necesario aprenderse de memoria. Si quieres entender el calendario, tienes que aprenderte. Así que ya sabes que empezamos por Zipactli. Lo estoy traduciendo como dragón y les voy a repetir por qué. Porque Zipactli se representa como un reptil que está en el agua, que tiene plumas o alas. Por ejemplo, los olmecas lo ponían con alas, los demás con plumas. Y que eventualmente echa humo o fuego por la boca. Y eso no es un cocodrilo, eso es un dragón. El cocodrilo en náhuatl no se dice Zipactli, se dice Acuespalin. Y este signo no se llama Acuespalin, se llama Zipactli. Y eso es por una razón. Entonces, después a ver si le subo a la página escenas, dibujos, relieves, incluso esculturas de Zipactli para que salgan de duda de que lo representaban como un dragón. Y sí, los anahuacas tenían el concepto de dragón y sí, eran la cultura del dragón. En ninguna otra parte de la tierra se ha representado tanto el dragón como en Anáhuac. De hecho, en China se representa menos que en Mesoamérica. El dragón es el fundamento de la cosmovisión, de la cosmología mesoamericana, porque el dragón, por sus 4 elementos, es decir, el cuerpo que representa la tierra, el agua donde está, las plumas que son el aire y el fuego o el humo que arroja por la boca, esos son los 4 elementos y es por lo tanto la síntesis de todo y el principio. Cuando estudiemos tonálica o los significados de estos signos aplicados al día natal de la persona, vamos a ver que el signo de dragón resume todos los demás. Es decir, contiene todos los demás significados en potencia. Por lo tanto, es normal que un animal mítico que representa la confluencia de todos los elementos de todo lo que vemos sea el que inicia la rueda. Quiero decirles otra cosa. El dragón no solo inicia la rueda en Mesoamérica, en Anáhuac, la inicia en todas partes. Nosotros, por ejemplo, heredamos una semana que originalmente iniciaba en sábado. El sábado se llamaba Sabat, o Sabaot también, que viene de una raíz, la misma que le da nombre, por ejemplo, a Saturno, todavía anterior, y que significa dragón. De hecho, en el Viejo Mundo aparece tal cual así la raíz Zipac. Por ejemplo, en Egipto a ese signo le dicen Zipac, que quiere decir dragón. En la Biblia aparece como Siba o Zipa, que es la serpiente del Edén, que no es una simple serpiente, es una serpiente alada. Y así sucesivamente. En otras palabras, el iniciar la cuenta del tiempo, sean semanas, decenas de días o veintenas, en el animal mítico que representa la totalidad, esto no es solo de América, esto lo van a encontrar en todas partes. Sí. Pregunta. Dice Adrián Ramírez, ¿de verdad es lo mismo una cuenta llamada calendario que mide el tiempo y otra cuenta nahuaca que mide energías, tiempo y momentos? Creo que por eso cada quien tiene su nombre, cada cosa tiene su nombre, por eso la gente a la actualidad se le sigue llamando calendario a la piedra del sol que se creó siglos antes que un calendario. Eso es una buena observación de Adrián, ¿no? Sí, mira Adrián, por supuesto, como ya lo dije, no es lo mismo. La palabra calendario se queda muy corta. Claro,
Si me refiero a esto en términos náhuatl, poca gente lo va a entender. Probablemente tú sí, pero los demás no. Entonces nosotros tenemos que llegar a un consenso justamente para que la gente aprenda. Si me permiten, voy a insistir en esto. Lo que estamos llamando calendario de náhuatl en realidad es un conjunto de cuentas aplicadas al tiempo, al espacio, al movimiento de los astros, a la organización de la cosmovisión, que es una cosa muy importante, y a la organización de las ideas religiosas y filosóficas. De hecho, quienes han estudiado algo de calendárica saben que estas fechas se aplicaban a las fiestas de la gente, al nombre natal de los niños, se hacían hasta profecías, se organizaba la historia con esto. En otras palabras, el término calendario ni de lejos le llega. Con paciencia vamos a ir aprendiendo los nombres que les daban a estos conceptos y entonces vamos a poder hablar un poco más objetivamente. Ahora bien, el calendario es una veintena porque los anahuacas contaban. El calendario inicia por la veintena porque los anahuacas contaban con los 20 dedos, es decir, su numeración era vigesimal. En otras palabras, había una relación, había una resonancia entre su manera de contar, entre su matemática y su manera de calcular el paso del tiempo. Por lo tanto, lo que aprendimos para las matemáticas nos va a ser muy útil para aprender la calendárica. No era como nosotros en la actualidad. Aquí es necesario entender algo. El calendario que usamos los cristianos con todo, bueno, cuando me refiero a los cristianos, que usamos todos los que hablamos y pensamos en español. Si tú piensas en español, tú perteneces a la civilización cristiana de Occidente. El calendario que usamos todos los miembros de esta civilización cristiana de Occidente, por ejemplo, estamos en el 2020. Sí, eso es porque estás aceptando un principio de la civilización cristiana de Occidente. Ese calendario es malo. Debo decirte que es el mejor que ha producido el viejo mundo, pero es malo. Es malísimo. Sin embargo, es brillante en comparación con otros. Por ejemplo, el calendario musulmán, ni los musulmanes lo entienden. Tú le preguntas a un musulmán de pie cómo se va a llamar el día dentro de 1000 días y no tiene ni idea. Porque solo los altos prelados de esa religión tienen las cuentas suficientes para entender ese picotillo de datos. No hay integración en ese calendario, porque está heredado de un montón de pueblos y lo amarraron a la fuerza. Y más o menos eso mismo le pasa al cristiano. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una semana de 7 días. Esos 7 días son de origen semita. Tenemos además meses de 30 días que se dividen en décadas, en periodos de 10 días. Ese 10 es de origen latino, porque contamos en dieces. Tenemos además 12 meses en el año. Eso es de origen mesopotámico, porque los mesopotámicos contaban por docenas. Tenemos 360 grados en la eclíptica. Eso también es mesopotámico. En otras palabras, el calendario que nosotros tenemos hoy es una mezcla de diferentes calendarios y no es una mezcla armonizada. Tú no puedes empatar el número 7 o el ciclo 7 con el ciclo 12, con el ciclo 10 y eso con años de 365 y después con décadas, siglos y milenios. Un montón de bases matemáticas diferentes no armonizadas. Esto no lo vamos a encontrar en el calendario de náhuatl. Es completamente regular y por eso, hablando de manera objetiva, es mucho más fácil de entender. El problema está en que nosotros pensamos con un sistema mal elaborado, con un sistema incoherente de representación del tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer traducción de aquel sistema náhuatl al nuestro para después entender las cosas y eso genera discusiones. Obvio, respondiendo a Adrián, lo ideal sería dar esta clase en la lengua de quienes diseñaron el calendario, pero entonces ¿cuántas personas estarían escuchándola? Bueno, la veintena se representa como un círculo con una cruz en su interior por una razón muy poderosa. Y es que los días del calendario se organizaban en bloques, en paquetes de 5. Vamos a llamarles cuadrantes, si ustedes quieren. A los anahuacas le llamaban tonalmit, pero tonalmit supongo que no es tan sencillo de entender. Le vamos a llamar los cuadrantes del calendario. Así que tenemos el primer cuadrante compuesto por 5 signos con un signo central, que después vamos a ver su interés. El segundo cuadrante también compuesto por 5 signos y un signo central. El tercero
idem, y también el cuarto. Ahora bien, estos signos tenían unos atributos. Es decir, no era solo el signo, era todo lo demás. Así que al signo yo le llamo atributo primario. Es decir, digamos, la tercera casa de la veintena es casa, da la casualidad. Vamos a usar otra. La cuarta casa de la veintena es lagartija. Bien, ese es el atributo primario de la cuarta casa, se llama lagartija. Pero también tiene una serie de atributos secundarios. Y son fundamentales, eso lo vamos a ver en una de las últimas lecciones, son fundamentales para el ajuste del calendario. Los atributos secundarios son así. Son una combinación de rumbo, elemento, horario principal y digamos que 3, 4 cosas más. Pero vamos a empezar por el rumbo. El calendario comienza en el este. La siguiente casa es del norte. La tercera es del oeste y la cuarta del sur. La quinta casa, ¿de dónde será? Del este otra vez. Así que aquí tenemos un cuadrante de 5 signos comenzado y terminado por el este. Este es el cuadrante del este. Pero se da la circunstancia de que el signo central pertenece al rumbo opuesto, oeste. Este concepto, este-oeste, agua, fuego, etc. Ese concepto se llama un atlachinoli, un agua quemada. Es un concepto filosófico. No piensen literalmente en agua ni en fuego. Simplemente una oposición máxima. Y este concepto es importante para el calendario, sobre todo para los significados de los signos. Vamos al segundo cuadrante. Por supuesto, después de este viene norte, ¿no? Así que el segundo cuadrante comienza por el norte. Después viene oeste. Después del oeste, sur. Luego este y otra vez norte. El segundo cuadrante empieza y termina en norte. Y su rumbo central es el opuesto, sur. Bien. Hay una completa articulación entre los atributos primarios y los atributos secundarios. Y no se trata solo de la veintena. Si quieres pasar a calendario un poquito más adelantado o si quieres averiguar los significados de tu signo natal y transmitírselos a otros, tienes que entender este mecanismo. Ahora bien, tienes en un cuadrante dado 5 signos, pero solo 4 rumbos. Significa que hay 3 rumbos que aparecen una sola vez y un rumbo que aparece 2 veces. El rumbo predominante se llama cargador. Así que vamos a entrar en este concepto. Cargador. Se dice en náhuatl tlameme, hoy le dicen tameme. Tlameme, que quiere decir tla, este prefijo significa cosas, y meme, el que carga, cargador de cosas, el cargador. Si hay una predominancia o una marca determinada sobre un signo, ese signo se convierte en el cargador de todo ese signo. El tercer cuadrante, por supuesto, sí. El segundo termina en N, entonces el tercero empieza en el oeste. Después del oeste que viene, sur, después este, después norte y después oeste. Tenemos entonces que el tercer cuadrante está cargado por el rumbo del oeste y por supuesto el signo central está orientado al contrario, hacia el este. Ahora tenemos el cuarto cuadrante que empieza, si estamos aquí en el oeste, el cuarto empieza en sur. Después del sur que viene este, norte, oeste y otra vez sur. Así que el cuarto cuadrante está orientado hacia el sur y su elemento central hacia el norte. Como ustedes ven, es una relación completamente coherente. Ahora bien, la orientación hacia los rumbos en realidad es una predominancia. Hoy no lo vamos a estudiar, pero cuando veamos los horarios, las horas, el modo como dividen el día, van a ver que cada una de las horas, y les llamo así, ellos le llaman iman, cada una de las horas anahuacas, en realidad no se trataba de un signo, sino de una predominancia de elementos. Y esto es un principio que estamos aprendiendo de este calendario. Las cosas no son de una pieza. Las cosas son predominancias, son
acumulaciones estadísticas y eso es lo que determina el funcionamiento. Es un sistema muy natural, refleja la naturaleza. Ahora bien, la orientación cardinal, la orientación al rumbo, nos permite averiguar también otros significados, otras atribuciones, si ustedes quieren, terciarias de los signos. Por ejemplo, comenzamos por el este. Vamos a seguir por el norte, luego por el oeste y luego por el sur. Bien, el este es el elemento fuego, que se representa internacionalmente y también en Mesoamérica como un triángulo con la punta hacia arriba. Así que cuando vean elementos triangulares como los techos de las yacatas o de los templos de Hécatl, de Quetzalcóatl, ese elemento triangular representa el fuego, lo que asciende. Bien, el norte es el elemento aire y se representaba aquí en el resto del mundo también como un círculo. Así que cuando vean les voy a dibujar una yacata, a ver si me sale. La yacata es el templo, es el tipo de templo característico de la serpiente emplumada. Se componía de un patio amorfo y cuando no era amorfo, como en el caso de Tenochtitlan, entonces lo rodeaban con esculturas o dibujos de serpientes onduladas. Era importante que el patio tuviera ondulaciones. En su centro había una estructura cuadrangular. Encima había una estructura circular, así, circular. Y encima una estructura cónica. Esto representaba los 4 elementos en su integración. Y esto se llama yacata. Yacata en español, que viene del término náhuatl yacatl, quiere decir punta, lo que termina en punta. Ahora bien, el rumbo del oeste se asociaba al elemento agua, que se representa internacionalmente como una media luna y en Mesoamérica como una serpiente ondulante. Así que si ven ondulaciones en los dibujos, eso representa agua. Y el rumbo del sur con el elemento tierra, que aquí se representaba con una base piramidal y en el resto del mundo con un cuadrado. Bien, así que 4 rumbos, 4 elementos. Pero salgamos de un prejuicio. He encontrado libros de química que se burlan de los antiguos porque decían que solo había 4 elementos. A ver, cuando los antiguos decían elementos, no se referían a lo mismo que los químicos de hoy le llaman elementos. Y hay que tener en cuenta que el uso del término elemento comenzó en la antigüedad, no lo introdujeron los químicos. Así que quienes lo están usando mal son los químicos. ¿Sí? Hay preguntas. Aquí Miguel Ángel pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la simbología que nos da el Tonalpohualli y la siembra de nombre? Miguel Ángel, buena pregunta. La siembra de nombre es el rito por el cual la persona, el niño que venía, recibe el nombre de su día natal. Todavía no es su nombre propio, es el del día en que nació. Ya después, cuando el niño crecía, recibía un nombre, vamos a decir, humano. Pero de nacimiento, lo mínimo, el nombre que le da la naturaleza a ese día. Así que la siembra es el ritual, pero se hacía en torno a un ritual de sacramento, quiero decirte, como el bautismo cristiano, pero se hacía en torno a un día calendárico, que es el nombre que le da la naturaleza a un día. Ahora, obviamente, para calcular correctamente mi nombre natal, es decir, mi día natal, yo tengo que entender el calendario. Así que no se trata de que fulano me dijo que yo soy, no. Tú lo entiendes y después tú mismo te lo calculas y sales de dudas. Mientras haya discusión sobre el calendario, no queda más remedio que aprenderlo o atenerse a lo que dice cualquiera que te hable. Luego, estamos en estas circunstancias, ¿se aprende o se confía? Ahora bien, les estaba diciendo que los elementos que aparecen aquí mencionados no son los mismos elementos que usamos hoy en la química. Son los elementos que se usaban antes, los auténticos. En el lenguaje alquímico internacional, en todas partes de la Tierra vas a encontrar que se dice que el universo tiene 4 grandes elementos. Y estos 4 elementos fundamentales, por eso se llama elementos, son irreductibles, son los 4 grandes estados de agregación de la materia. Es más, la cosa va un poquito más allá. Ni siquiera los estados accidentales de agregación de la materia, sino las 4 grandes fases de agregación por las que ha pasado el universo. Y esto es un tema aparte. Este es un tema que queda recogido en el mito de los soles y lo veremos en su momento. El elemento fuego
Empecemos por abajo. El elemento tierra representa el estado sólido. El elemento agua, el estado líquido. El aire, el estado gaseoso. El fuego, el estado plasmático o radiante. Les pongo ejemplo de fuego. Bueno, es una llama. Es un estado en que la materia se hace plasma, está radiando. O por ejemplo el fuego fatuo, que aparece cuando un animal está en descomposición. Eso es una flama, eso es un modo de ignición. O por ejemplo el estado en que está el sol, la materia del sol. Hay otro elemento filosófico que no aparece en el calendario o no aparece de manera directa, al que le llamaban Olin, que es el elemento que está en el centro y es movimiento, y se representaba como una suástica. Y el movimiento representa ese estado de la materia en que ya los átomos no aguantan y se disgregan, el estado de movimiento. En China le llamaban a ese estado madera. En alguna tradición también se le llama metal. Los griegos le llamaban éter, los hindúes le llamaban akash, que quiere decir éter. Sin embargo, y no es por preferencia cultural, pero considero que la mejor definición de ese quinto estado, que rompe cualquier estado de agregación de la materia, es movimiento. Así que eso es un gran nombre de los pueblos de América. Volviendo al tema de la veintena. Si nosotros tenemos entonces que cada signo se orienta a un rumbo y por lo tanto adquiere un elemento, eso también significa que cada signo está orientado a un horario preferente. Y se los voy a apuntar. El este, como es el punto por donde sale el sol, está orientado hacia el horario ¿del qué? Del amanecer, que se representa como un sol saliendo. Así que el este es el amanecer, de manera simbólica. No quiero decirles que los signos del este solo rijan en el amanecer, no, rigen durante todo su día, obviamente, abarcan todo un día, pero su momento preferente es el amanecer. Además, esto es una metáfora, amanecer significa iluminación, tanto en sentido interno como externo. El norte, que es el aire, está asociado con el horario de la medianoche. Es el rumbo de los muertos. Es el rumbo donde, a ver, para los pueblos que viven, es más, les voy a hacer el dibujo de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra, el eje de rotación de la Tierra está inclinado, no está así, de manera, no es paralelo al eje de rotación del Sol. Está inclinado. Por lo tanto, el Ecuador también está inclinado. Por lo tanto, un pueblo como el mexicano, que vivía al norte del Ecuador, va a ver al sol la mayor parte del año hacia el sur. Por lo tanto, el sur representaba la luz, el norte representaba la oscuridad. El sur representaba la vida porque es que el lateral sur de una milpa o la parte sur de un árbol, del tronco de un árbol, está más fértil, tiene más vida, eso se sabía. Y mientras más al sur, más calor, más humedad, más fertilidad. Por lo tanto, sur representaba la vida, norte representaba la muerte, era el rumbo de los muertos. Y eso está asociado con la zona del Mictlán, es decir, el inframundo, la medianoche. Por el otro lado, agua, que es el opuesto del este, el oeste, por supuesto que también es el opuesto del sol, es cuando el sol se mete, el atardecer, su horario preferente. Mientras que sur es el mediodía, así se representa mediodía, así se representa la medianoche en el Código Internacional. De manera que regresamos. Signos del este son de fuego. Representan el estado plasmático de agregación de la materia y tienen un horario preferente al amanecer. Los signos del norte son de aire y su horario es la medianoche. Los signos del oeste son de agua, su horario es el atardecer. Y los signos del sur son de tierra y su horario es el mediodía. Así que digamos que, a ver tu signo natal. Olin, bueno, tú tienes el signo de Olin, que está orientado hacia el este. ¿Tu elemento predominante cuál es? Fuego. Tu horario predominante. El amanecer. ¿Ves? Lo de los estados es solo una aclaración que les hago. Hay otro simbolismo aquí que es importante para decodificar las fuentes, los dibujos, las cosas que tienen color. El color está relacionado con el rumbo. Los
signos del este o de fuego tienen como color preferente rojo. Así que rojo es fuego. El simbolismo del fuego es el color rojo. Los rumbos del aire tienen como color preferente blanco. El rumbo del oeste, que es agua, el color preferente es negro. Y el rumbo del sur es amarillo. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Estos son los colores canónicos del calendario. Ahora vamos a ver cómo varían en la cultura. Pero estos son los canónicos, digamos. El agua, insisto en que es negro, porque modernamente nosotros tendemos a representarla en azul. Azul es la superficie del mar y eso cuando está cerquita. La profundidad es negra. Los anahuacas no se quedaban en la superficie, iban a las raíces. Por lo tanto, representaron el agua como color negro. El agua representa lo que va hacia abajo, así como el fuego representa lo que va hacia arriba. El aire es lo que va hacia los dos lados, está en el medio. Así que cuando se decía la oposición agua-fuego, o atlaquinoli, se quería decir lo vertical. Pero cuando se hacía la oposición aire-tierra, la tierra es la estabilidad, es la base. Se quería decir entonces lo horizontal. Estos son elementos del simbolismo que veremos más adelante. Ahora bien, el rumbo del sur, amarillo, está asociado a la tierra, por lo tanto, a Coatlicue y a todos los nombres que le quieras dar, Iscuina, Tlazolteotl, Teteoína, etc. La tierra, si tú quieres, la diosa tierra o la madre tierra, como le quieras decir, es una diosa. Pues bien, su color propio es el amarillo o el dorado, que es el color de la fecundidad, pero su hijo Huitzilopochtli o Mixcoatl o Quetzalcóatl, incluso es el hijo de la tierra, tiene como color propio el azul. Por eso, en algunos dibujos vas a ver que el sur se representa de azul, pero no porque sea el color intrínseco de ese rumbo, sino porque está aludiendo al avatar, está aludiendo al Mesías, al profeta, está aludiendo al maestro que es representado por ese rumbo. Obviamente, si es el rumbo de la madre tierra, es el rumbo del hijo de la tierra. Entonces, no confundir los colores básicos tal como aparecen en los poemas mexicas y mayas con las aplicaciones específicas para determinadas cosas. Cuando agarramos un detalle y lo aplicamos a todo, eso es reduccionismo. Para entender realmente esta articulación tenemos que ver todas las citas de la fuente, no solo la que nos convenga. ¿Sí? Mauricio Orozpe pregunta que es cierto que también es Metzlapohualli. Mira, Metzlapohualli no es más que el orden del año civil. Aprovecho para saludarte, Mauricio. Metzlapohualli significa la cuenta de las veintenas del año. No quiero hablar de eso ahora porque yo estoy hablando de la veintena del Tonalpohualli. La veintena del Tonalpohualli se llama Cempócali, pero la veintena del año civil se llama Mezcli. Y si recibían nombres diferentes es porque tienen funciones diferentes y no son exactamente iguales. Por lo general se confunde. La gente piensa que la veintena del año, el Mezcli, es lo mismo que la veintena del Tonalpohualli. No. Las cosas por su nombre y en su función, pero esto lo vamos a ver en el encuentro que viene. Sí. Otra pregunta de María Fernanda dice que si el triángulo invertido, ¿qué elemento representa? Bueno, el triángulo invertido representa lo que cae, en oposición al triángulo con la punta para arriba, que es lo que asciende. No se usaba como tal en la iconografía nahuaca, aunque sí aparece el triángulo invertido en escenas donde, por ejemplo, baja el poder de, no sé, me estoy acordando de una escena en que aparece Venus, hay un triángulo, hay una polaridad, baja el poder del astro, es decir, el astro marca el día en que se va a hacer determinado rito. Eso puede ser así. Sin embargo, la fusión de ambos triángulos, como veremos en la clase siguiente, se usaba, este glifo significa Shiwit, que quiere decir año, se usaba para darle nombre, era el glifo del año, y ahí sí tenía más sentido, eso lo veremos después. Ahora les quiero decir algo más, porque la verdad es que la clase es más compleja. La veintena sola no le daba nombre al día. Esto es solo una abstracción. Ningún día se llamaba Zipactli o se llamaba Acatl, no. Para que le diera nombre al día tenía que ir acompañado de un número. Los números eran del 1 al 13. Así que aquí tenemos la rueda de la trecena y los números se pronuncian C, O en náhuatl, C, Ome, Yei, Nahui,
Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chignahui, Matlatli, Matlatli 11, Matlatli Omome y Matlatli Omei. Para quienes no asistieron a las clases de matemáticas, les quiero decir que la partícula, el ligativo que une a las barras con los puntos, no es one como se usa en la actualidad. One es heredado del pensamiento decimal hispánico. En la antigüedad había una partícula específica que era on. Por lo tanto, si bien hoy el número 11, por ejemplo, se dice Matlatli Iwan C, en la antigüedad se decía Matlatli On C, Matlatli Omome, Matlatli Omei. Para darle nombre a un día, era necesario combinar la veintena con la trecena. Por lo tanto, solo el número no nombra nada y solo el signo tampoco nombra. Su combinación es la que nombra y su combinación recibía el nombre de Tonali. Tonali. Tonali significa un día calendárico. No confundir con Ilhuitl, que es un día natural. Así que hoy estamos viviendo en un Ilhuitl, que es el día de la tierra. Pero además ese Ilhuitl tiene una fecha, tiene un nombre. Y es un nombre bien interesante el del día de hoy. Y ese nombre es su tonal, o su tonali, si ustedes quieren. Tonal viene de la raíz ton, el radical tonal, que quiere decir energía. Así que sí, es correcto llamarle a los días las energías. Lo que pensaban los anahuacuas cuando mencionaban la palabra fecha, es decir, la palabra tonal, era una energía. Ahora bien, al unir un número con un signo, se me convierte en un tonal. ¿Cuántos tonales hay? Tengo 20 signos y 13 números. ¿Cuántos tonales hay? Un tonal es una combinación. Así que solo puede haber tonal si ya uní un número con un signo. ¿Cuántos tonales hay? 260. Perfecto. 260 tonales. Así que 13 números por 20 signos. 13 por 20 igual a 260 tonales. Este conjunto de 260 tonales recibía el nombre de Tonalpohualli, que quiere decir la cuenta de los tonales. También pueden decir, si quieren, Tonalpohualli. Es igual, la cuenta de los tonales. Pohualli o Pohualli, cuenta, Tonalli. Fechas. La cuenta de las fechas, las básicas. El libro donde se registraba el Tonalpohualli se llamaba Tonalamatl, que quiere decir de Tonali, y Amatl, que quiere decir papel u hojas, o códice si ustedes quieren. Así que le daba nombre al libro donde se recogían los tonales. Era algo muy importante porque los sacerdotes tenían el Tonalpohualli en forma de un códice plegado. Y cuando llegaban las madres con los niños a bautizarlos y demás, bautizarlos les digo, ¿no? A sembrar el nombre, pues buscaban ahí y calculaban. Es decir, esos códices eran de cálculo. Ahora bien, el Tonalpohualli, les repito, es una cantidad de 260 días que se repite uno detrás del otro. No es una cantidad basada en un fenómeno astronómico, porque en los astros no vamos a encontrar ese número específico. Vamos a encontrar que ese número resuelve muchos problemas astronómicos, pero ya después que surge el número. ¿De dónde surge? Bueno, en mi opinión, y a mí me parece probado de hecho, la cantidad de 260 días deriva del ciclo de gestación humana. Así que para los anahuacas, el ciclo básico que nos marca en la vida son los 9 meses que pasamos ahí. El ciclo de gestación humana contado desde el momento de la concepción hasta el momento del parto y en promedio, obviamente. Sí. Aquí otra de Yuri Tonatiu. Sí. Muy parecido al I Ching. ¿Esta relación con el Sol entra dentro del concepto mecánica celeste? Obviamente, al movimiento del cielo le llamamos en Occidente la mecánica celeste. Vamos. Le llamamos la mecánica celeste. Así que sí, la relación entre el calendario y el movimiento del cielo se explica por la mecánica celeste.
Ahorita no quiero entrar más en la mecánica celeste del calendario porque es un tema más complejo, pero cuando estudiemos el año de la naturaleza, el año de las estaciones, van a ver que eso nos va a dar una herramienta para medir mecánica celeste. En otras palabras, recapitulando, Tonalpawali, 260 días. Y es el año humano, por decirle año. En la actualidad en la literatura se le llama año sagrado. La verdad es que ellos solo decían Tonalpawali. En maya, hoy, modernamente se le llama Tzolk'in. Ese es un término creado por un antropólogo llamado William Gates en el año 1921. Antiguamente no se le llamaba Tzolk'in, por lo menos no aparece así en las fuentes mayas que se conservan. Las fuentes mayas le llaman Chuenilkin, que quiere decir el mecanismo de los días. Porque lo mismo que llamamos tonal en náhuatl, los mayas le llamaban kin, un día calendárico. Ahora, les menciono esto porque ustedes tienen que estar alerta cuando vengan a darles información sobre el calendario. Es muy cómodo agarrar un folleto, un librito, leerlo y después decir, esto me lo dijo mi abuelo. Eso es ego y eso destruye la cultura. Eso es una iniquidad. Si no te lo dijo el abuelo, no digas que te lo dijo el abuelo. Cuando se encuentren con abuelitos que les hablen del sol y demás, pregúntale, oye, ¿de dónde sacaste la palabra? Porque esa no aparece en las fuentes. Se sabe incluso quién fue un extranjero el que la creó, un norteamericano. ¿Ves? Así que tengan mucho cuidado con la información que se les dé. Traten de aterrizarla siempre. Todavía nosotros no tenemos que aterrizar esto en las fuentes porque esto es una cosa bien conocida que nadie la discute. Pero a partir de la clase que viene sí voy a tener que leerles citas directas, a ver cómo lo hago y ponerles ejemplos tomados de los códices para que vean directamente cómo era el mecanismo. Fíjense que lo que estudiaremos en la clase siguiente va a ser el Xihuitl, o cantidad de 365 días que constituye el año de la naturaleza. Tenemos entonces, por un lado, el año humano y por el otro lado, el año de la Tierra, el ciclo de fertilidad de la Tierra. Ciclo humano, ciclo de la Tierra. Su combinación constituye la parte básica del calendario. Esta parte estaba presente en todos los desarrollos del calendario. No se queda el calendario ahí, ¿eh? Esto es apenas para empezar. Pero esta parte era como básica. Y esto es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Ya Mauricio adelantó con su pregunta de qué se va a tratar. Vamos a tratar el tema de los mezclis, lo que los mayas llaman huinales, es decir, los meses calendáricos. ¿Alguna cuestión? Por favor, sí, porque nos quedan unos minutos nomás. Sí, y así me permite refrescar. Aquí dice Fernando Palomo, ¿los colores como representación de 4 razas de la humanidad? Bueno, no sé si es pregunta o comentario, pero te lo digo. Sí. Me agrada tu pregunta. Yo me imagino que es casual y que no hubo una selección deliberada de genética para hacer una raza, por decirlo así, una variedad humana que tiende a lo blanco, otra que tiende a lo negro, otra que tiende a lo rojo y otra que tiende a lo amarillo, pero realmente no son de esos colores. Es muy evocativa la imagen, sin embargo, los colores de los rumbos, elementos, se basan en atributos naturales muy claramente identificables. Por ejemplo, el rojo se asocia al fuego porque el rojo, al ser la sangre, es lo que nos da vitalidad a nosotros. De manera incluso subconsciente. Te voy a decir lo que pasa. Cuando un niño nace, aprieta fuertemente los ojos para no dejarse deslumbrar por lo que hay ahí. Entonces, lo que percibe realmente es la sangre que corre por sus párpados. Y desde ese momento nosotros asociamos la luz, el fuego, con el color rojo. De manera que vas a encontrar ese color asociado al fuego no solo en Anáhuac, también en Perú y en todas partes, incluso entre los pueblos europeos. Por otro lado, el negro representa la profundidad. Y en la profundidad ya no hay luz. Y en la profundidad, por supuesto, se representa con el agua porque el agua es el elemento que tiende a ir hacia abajo. Ni siquiera la materia se mantiene, pero el agua busca profundidad, por lo tanto es negro. Por otro lado, el norte se asocia con el blanco, es decir, el elemento aire se asocia con el blanco, porque el blanco, por varias razones, una de ellas incluso puede ser histórica. Ten en cuenta que los pueblos que llegaron a América pasaron por el norte de la Tierra en un momento que estaba helado. Solo cuando estaba helado bajaba suficiente el nivel del mar para poder pasar.
de manera que quedó firmemente asociado el color blanco del hielo con el rumbo del norte. Pero además hay otra relación, y es que blancos son los huesos, y el rumbo del norte, de hecho, debido a que es lo más alejado de la fertilidad, es el rumbo de los muertos. Hay otra relación más para el color blanco. Vamos al sur. Para los antiguos, bueno, para quienes viven al norte del Ecuador, sur significa fecundidad, eso en toda la tierra. De manera que lo asociaron con el color que representaba lo magnífico, lo espléndido, que era el oro. Así que vas a ver no solo amarillo, vas a ver también dorado en las fuentes. Por ejemplo, los poemas mexicas le llaman a la madre tierra, tú dorada princesa del sur, la que nos sostiene, la que nos nutre. Y en el centro, que no participa de los signos, que es un concepto diferente y veremos después, es el concepto de cargador. En el centro también es un rumbo, colocaron el color verde azul, el color turquesa, incluso el color jade, que representa la liberación. Esto lo veremos más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, un montón. Sí, por favor. Ángeles, hola, ¿en qué horario se cambiaba el nombre del día? ¿A medianoche o a mediodía? Por ejemplo, de 1 caña para pasar a 2 jaguar. De manera inequívoca, muchas fuentes lo dicen, que era a la medianoche. Eso lo vamos a estudiar leyendo directamente lo que dicen las fuentes. 2 fuentes dicen que era al mediodía, pero una de esas 2 explica que en realidad lo que cambiaba al mediodía era la secuencia de las aves. Y esto es algo que no hemos estudiado todavía. Así que cada uno de estos signos tiene su ave, le llamaban su ave preciosa, hoy le llaman el volátil. Esa secuencia de los volátiles cambiaba a mediodía, pero la secuencia del tonal cambiaba a la medianoche. Esto era muy importante. El tonal se marcaba, no ahí arriba, se marcaba en el signo de perro, que es el guardián del inframundo. Lo veremos con los horarios. ¿Alguna pregunta? Sí. Sánchez pregunta que si el último glifo que dibujaste, ¿qué relación tiene con el Merkabah? Me gusta tu pregunta, merece más tiempo del que tengo. Un día vamos a hablar de Merkabah y qué significa realmente la cultura hebrea. No tanto como se dice ahora, sino profundamente cómo aparece en la Biblia. De alguna manera sí y no. Los hindúes y los semitas llegaron, no sé si por contaminación cultural o por su propia cuenta, a ese mismo signo que representa la complementación de las polaridades. De hecho, en la Biblia este signo aparece en un verso del libro de Cantar de los Cantares, y de ahí lo toman los judíos como emblema, como escudo y demás. En Mesoamérica su origen es completamente diferente, no creo que lo hayan heredado. Lo vamos a estudiar la semana que viene, porque ese glifo era el que caracterizaba al año de la Tierra, al año de las estaciones, y vamos a ver por qué. Aquí hay otra pregunta. Moreno pregunta, ¿el 13 sale de las articulaciones principales del cuerpo? Mira, el 20 definitivamente sale de los números, del número de dedos que tenemos en el cuerpo, pero el 13 es un poco más complejo. Si contamos las principales articulaciones, tenemos 1, 2, 3 por 4 miembros, 12 más el cuello y la cintura, no son 13. De manera que, aunque se dice que sí, yo mismo he publicado que se trata de las 13 articulaciones principales, pero la verdad es no. El 13 sale de los astros. El número 13 no surgió por primera vez en Mesoamérica. El número 13 lo heredamos del viejo mundo. Todavía hoy nosotros tenemos una eclíptica. La gente piensa que son 12 casas. No, tenemos 13 casas físicas de la eclíptica. La casa 13, que se llama Office o Fiuco, generalmente no se publica porque rompe las cuentas. Ahí viene el astrólogo y trata de hacerte un sextil, una cuadratura, una triangulación, y se le rompe la cuenta con un 13. Pero ese 13 está físico. Es decir, quienes dividieron la eclíptica en 13 partes más o menos iguales fueron los paleolíticos. Y eso se heredó tanto en Asia como en América. Hablar de las 13 coyunturas en ese contexto me parece demasiado pequeño. La realidad es más compleja y es la siguiente. Si agarras los ciclos aparentes o visibles de los planetas visibles, incluso el Sol, del sistema solar, vas a ver que todos se pueden reducir a semanas de 13 días, más o menos un día. En otras palabras, si tú tienes un bloque de 13 días, puedes contar esos ciclos en unidades. Es decir, tantas semanas y ya tengo a Saturno, tengo a la Tierra, tengo a la Luna, tengo todo, a la Luna no, tengo a Sol, Mercurio, Venus, etc. Entonces, yo pienso que el origen del 13 es astronómico. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí.
Fernando Palomo pregunta, maestro, ¿me puede explicar en comparación con el calendario gregoriano de dónde salen los bisiestos? Está adelantando mucho, Palomo, demasiado. Eso lo vamos a estudiar en la tercera clase si nos da tiempo. Y nosotros le llamamos bisiesto, los egipcios le llamaron de otro nombre, los mesoamericanos de otro nombre, pero es el mismo principio. Y es que van quedando diferencias entre el cálculo ideal y el movimiento real del planeta. Y esas diferencias hay que resolverlas de algún modo. Los anahuacas, tal como los antiguos egipcios, y después los copiaron los romanos, decidieron resolver esas diferencias en unidad. Y aquí les voy a decir algo que después voy a insistir. El pensamiento calendárico anahuaca es unitario, no fraccionario como el pensamiento cristiano. Nosotros solemos manejar fracciones y pensamos que basta con... Pero los anahuacas llevaban todas las fracciones a su unidad. Y no solo eso, todas las unidades las seguían acumulando hasta completar ciclos. Lo veremos en la tercera o cuarta clase según cómo nos vaya. Y con esto terminamos. Gracias por estar presentes y nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.